¿ya? Las matrices son ordenaciones de números similares a los vectores, ¿ya? Entonces, una matriz tiene algo muy importante para la matriz es sus posiciones, ¿ya? Entonces, en la matriz eh, es una disposición de números que responden a un orden. ¿Ya? Es similar cuando ordenamos, por ejemplo, los asientos en una ola, por ejemplo, ¿no? Está por filas y columnas. Entonces acá vamos a ordenar en la matriz. Los vectores también conocemos, ¿ya? No sé si en física han visto un vector que tiene coordenadas 2, 1 y -1, por ejemplo. En 2 en X, 1 en Y y -1 en Z, ¿no? Entonces, esas son representaciones de vectores en 3 dimensiones. Ahí es importante el orden. El primero siempre es X, el segundo siempre es Y, el tercero siempre es Z, ¿ya? Una matriz es similar. Una matriz tiene más esta forma. Por ejemplo, vamos a ver la matriz A. La matriz A va a ser 2, -1, 0, 1 y -2. Esa va a ser nuestra matriz A. Esta matriz A entonces tiene un orden, tiene un cierto tamaño, responde a este orden. Ya, primeramente vamos a contar cuántas filas son. Hay 3 filas y hay 2 columnas. Entonces las posiciones dentro de esta matriz tienen este orden. Primeramente el elemento A1, 1. Quiere decir el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1. Y ese sería el A1, 2. El elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2. Aquí sería el elemento A2. Estamos cambiando de fila. Columna 1. A, fila 2, columna 2. A, fila 3, columna 3. A, fila 3, columna 2. ¿Ya? Entonces responden a este orden. Número de fila, digo número de columna y número de fila. Entonces, el número total de columnas y el número total de filas es la dimensión de mi matriz. Esta matriz yo le voy a nombrar una matriz de 3 por 2. Vale decir, su dimensión de esta matriz va a ser siempre número de filas por número de columnas. ¿Ya? Ese detalle es importante. Este orden también es importante porque nos va a servir para poder hacer las operaciones con matrices. ¿Ya? Entonces, igual que con los vectores, no puedo sumar, por ejemplo, un vector en 2 dimensiones, que solamente tiene coordenadas X y Y, digamos, y otro vector que tenga coordenadas en 3 dimensiones. ¿Vale? Aquí tengo que tener en cuenta el tamaño de los dos vectores, tiene que ser similar, entonces esos cuidados se tiene de dimensión cuando se habla de estas disposiciones. En este caso de la matriz, tenemos que tener cuidado de número de filas y de número de columnas, ¿ya? Para hacer las operaciones. Esa sería una matriz. Otra matriz que vamos a anotar va a ser la matriz B. La matriz B la vamos a entregar. B, C, D. La matriz B es 1, 3, 2, menos 1, 0, 2. Luego la matriz C 0, 6, 3, 2, 0, 6, 3, 2, 1 menos 1, 3, 2. ¿Listo? Y por último, la matriz D. Bueno, la matriz D es de 2, entonces sería 1, 3, 2, menos 2, 3, 1. ¿Ya? Entonces, rápidamente vamos a identificar qué dimensiones tiene cada unito. La primera matriz tiene dimensiones de, igual que en este caso, 3 filas y 2 columnas. 3 por 2. Entonces, esa dimensión la anotamos aquí abajo. Ese 2 no parece 2. 3 por 2. En este otro caso, está al revés. Son 2 filas por 3 columnas. Entonces sería
2 por 3. Ya, hay algunas matrices que tienen el mismo número de filas de columnas, esas se llaman matrices cuadradas, ¿no? Esas son las matrices especiales y son bien utilizadas las cuadradas. Estas son matrices, de hecho, un poco raras en la máquina, pero hay que trabajar con eso. ¿Esta qué dimensión sería? Alto 4, base 2. 4 por 2. Aquí alto 2, base 3. O sin número de filas 2, número de columnas 3. ¿Ya? Esas son las dimensiones entonces de cada matriz. Importante es definir la dimensión, primero el número de filas y luego el número de columnas. ¿Ya? Porque las posiciones son muy importantes. Esta posición es única para el 3, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, cuando hagamos operaciones, se toma en cuenta posición por posición. ¿Ya? Entonces vamos a ver la primera operación. Cada vez que hablemos de una operación, entonces tenemos que hablar también de qué pasa con la dimensión. ¿Ya? Vamos a ver primeramente la operación de la suma. La suma necesita clave importante es que tenga mismas dimensiones. Exactamente igual. O sea, tiene que ser operada una matriz A por B con otra matriz de A por beta. No hay otra opción, porque tengo que sumar posición por posición. Ya, ese es el detalle. Ese es el detalle, es un punto importante. Hay que operar posición por posición. La 1-1 con la 1-1, la 1-2 con la 1-2, la 2-2 con la 2-2, así. ¿Ya? Eso vamos a hacerlo, pero es más práctico más adelante. Luego también tenemos otra operación, es la multiplicación por escalar. La multiplicación por un escalar, en aquí no entran dos matrices. Como dice escalar, se refiere simplemente a un número. ¿Ya? A un número. Multiplicar por un número, toda la matriz. Por ejemplo, si es que yo dijera, duplíqueme esta matriz, ¿no? Dos veces A, por ejemplo, aquí hay un escalar, este tiene naturaleza de escalar y este tiene naturaleza de matriz. ¿Ya? Por si acaso, esa es la diferencia entre una matriz y un escalar. El escalar es simplemente un número y la matriz es un arreglo de números, ¿no? Que responde a un cierto orden o disposición. Entonces acá, ¿cómo se procede a multiplicar por un escalar? Entra una matriz de A por B y es multiplicado por un escalar, ¿no? Entonces, su resultado es una matriz de la misma dimensión de A por B. ¿Ya? Este no le afecta a la dimensión. Si era una matriz de 3 por 2, va a ser una matriz de 3 por 2. Lo que va a pasar es que multiplica a cada posición. Multiplica a cada posición. ¿Ya? Esa es la operación de multiplicación por escalar. Y por último, bueno, antes de la más larga, vamos a ver la respuesta. Me estaba olvidando. La respuesta es con una sola matriz, una matriz A por B, que se le opera con el símbolo T de respuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Que se va a invertir filas por columnas, vale decir que su dimensión también se va a invertir. Entonces esto es invertir filas por columnas. ¿Ya? Esas son tres operaciones básicas. Y la última es la multiplicación, que es un poquito complicado de escribir, así que directamente les voy a mostrar con un ejemplo. ¿Ya? Entonces estamos bien. Ahorita, por ejemplo, entre quienes podría hacer suma, solamente entre estos dos, B y D, porque comparten la misma dimensión. Luego, multiplicación por un escalar se puede hacer a cualquiera. Si es que yo multiplico esta matriz por 2, por ejemplo, entonces aquí va a estar la posición 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Menos 1 por 2, menos 2. 0 por 2, 0. 1 por 2, 2. Y menos 2 por 2, menos 4. ¿Ya? Eso para la multiplicación por escalar. Y la respuesta sería, eso vamos a hacer ahorita, invertir esto, que es ahora una columna, la primera columna, lo voy a convertir en la primera fila. Y este que es la segunda columna, lo voy a convertir en la segunda fila. Y ahorita lo vamos a hacer como un ejemplo práctico. Y se invierte el número de filas por el número de columnas. Entonces se invierte la dimensión. Si era A por B, se vuelve B por A. ¿Bien? Vamos entonces a hacer algunas operaciones. Inciso A.
Vamos a hallar la respuesta de B. Entonces vamos a anotar B. B es esta matriz. Es 1, 3, 2, menos 1, 0 y 2. Todo esto respuesta. ¿Y eso cómo se resuelve? Nos dice en la teoría que debemos convertir las filas por las columnas. Entonces esto es igual. Toda esta fila, primera fila, eso sí vamos a hacer con otro primera fila y segunda fila. Depende, se pueden invertir las filas por columnas o las columnas por filas. Ahorita vamos a explicar. Aquí tenemos una primera fila, que lo vamos a convertir ahora en primera columna y la segunda fila en segunda columna. Entonces vamos a anotar todo esto, 1, 3, 2, que es fila como columna. 1, 3, 2. Y menos 1, 0 y 2, que es segunda fila como segunda columna. ¿Bien? Esta es una forma, ¿no? Otra forma sería con las columnas ya también. Decimos 1, 2, 3. Entonces la columna 1 se va a volver fila 1. Y aquí está fila 1, 1 menos 1. La columna 2, 3, 0, se va a volver fila 2. Y la columna 3, 2, 2, se va a volver fila 3. Entonces, esas son dos formas de ver la respuesta. Depende si el cursor es más cómodo también, a veces dependiendo del tamaño. Por ejemplo, aquí me convendría decir una columna 1, columna 2. Voy a volver fila 1, fila 2, más rápido, porque son varias. Entonces, si hago fila por fila, es muy rápido. Listo, esa sería entonces la respuesta. Ese es el resultado de la respuesta. Dimensiones, 2 filas por 3 columnas. Y aquí 3 filas por 2 columnas. ¿Bien? Vamos a la siguiente. La siguiente es simplemente B más D. La que estábamos diciendo. Entonces en B más D vamos a mostrar cuánto es D, cuánto es D. D vale 1, 3, 2, menos 1, 0, 2, más D, que es 1, 3, 2, menos 2, 3, 1. Aquí de hecho se parecían mucho, ¿no? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Eso sería, si es que fueran exactamente dos matrices iguales y los sumo, sería como multiplicarlo todo por 2. Y eso es natural, como en álgebra, ¿no? Si es x más x, sería 2x. Es otra forma, ¿no? Para hacerlo más rápido. Eso depende de, ¿no? Aquí en este caso parecían las mismas, pero no, aquí abajo varía. Vamos a sumar posición por posición. Primera con primera. 1, 1. Entonces 1 más 1, 2. Luego el 3 con el 3, 6. El 2 con el 2, 4. Ya estamos respetando la misma posición de cada, digo, estamos respetando la posición para poder hacer la suma. El menos 1 y el menos 2 van a dar menos 3. Y ellos dos van a dar esta posición. 0 y 3 van a dar 3. Y 2 y 1 van a dar 3. Todo eso es la suma. Se hace posición por posición. ¿Ya? 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 1, el 2, 2 y el 2, 3. Van a darme esas mismas posiciones. ¿Ya? Y aquí sería, esta es una de 2 por 3 y es una de 2 por 3. Es posible hacer las mismas. En caso de que les dieran matrices que no tienen misma dimensión, para hacer suma, para hacer resta, entonces no se puede resolver el problema. ¿Ya? Y le ponen no se puede resolver. En la práctica no hemos hecho eso, pero alguna vez les he preguntado. No se puede resolver ya, pero si no, tiene diferente dimensión. Acá este resultado tiene la misma dimensión de los dos sumados. ¿Ya? Esa sería la operación de suma. Vamos a la operación de a una resta y vamos a una respuesta. Esto pero lo vamos a hacer más ágilmente. ¿Ya? Lo voy a borrar. Entonces, para las matrices es importantísimo el orden, muy importante. ¿Ya? Vamos entonces a inciso C. Dice que hagamos la operación B menos A traspuesta. Analiza pero previamente las dimensiones. ¿Ya? Antes de hacer una operación, primero analiza las dimensiones para ver si es factible o si es posible hacer esta operación. El B tiene dimensiones de 2 por 3. ¿Ya? Yo le voy a restar una matriz de A traspuesta. A tiene dimensiones de 3 por 2. Pero cuando se hace la traspuesta, entonces esto se va a invertir y se va a volver 2 por 3. Por la traspuesta. ¿No? Se cambian filas por columnas, entonces 2 por 3 con 2 por 3 se puede hacer la operación. Y así la analizamos antes de hacer el ejercicio. Entonces ahora vamos a copiar. B sería 1, 3, 2. Menos 1, 0 y 2. Menos, ahora vamos a hacer directamente la operación de respuesta acá. La primera fila, 3 menos 1, 1, se va a volver. Digo, la primera columna,
3 menos 1, 1, se vuelve la primera fila. La segunda columna se vuelve segunda fila. Listo. Y listo, ya está. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer la resta. La resta igual se quiere que tenga la misma dimensión para hacer posición por posición. 1 menos 3 menos 2. 3 menos 1. Aparece este choque de signos. 3 menos 1. Menos con menos se vuelve más. 3 más 1, 4. 2 menos 1 es 1. Menos 1 menos 2 sería menos 3 en total. 0 menos 0 es 0. 2 menos 2, hay choque de signos de vuelta, menos con menos da más. 2 más 2, 4. Y ese sería el resultado, misma dimensión que los esperamos. En caso de la suma y de la resta. No hay mucha complicación. Entonces, las respuestas también ya lo hemos practicado, es invertir filas por columnas. Con calma, no es con calma. Vamos a pasar a otro ejercicio que tal vez ya no está mucho en la práctica, pero al menos para mencionar por si acaso, por si en general les pueda dar. Dice 3b menos 2b. 3, ese es el inciso 3b menos 2b. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo hacemos la operación? Vamos a directamente obtener qué es 3b. Antes, B y D se puede hacer la operación. Sí, ya hemos hecho antes la suma. ¿Por qué? Porque tienen la misma dimensión. B23 y D23. Cuando yo multiplico por un escalar, no varía la dimensión. Entonces esto va a seguir siendo 2 por 3. Y esta, al multiplicar por un escalar, tampoco varía la dimensión y va a seguir siendo 2 por 3. ¿Ya? Entonces se puede realizar la operación. Vamos a triplicar B. Entonces al triplicar, tenemos que multiplicar a cada posición por 3. Entonces vamos a poner aquí una matriz de 2 por 3 igual menos una matriz de 2 por 3. Esto va a ser 3b. Y esto va a ser 2d. El triple de b. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Y 3 por 2, 6. Abajo, 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0, 0. 3 por 2, 6. Todo lo estamos triplicando. Acá es el doble, entonces sale todo el doble. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, menos 4. 3 por 2, 6. 1 por 2, 2. Y ese sería todo nuestra. Digo, los que tenemos que operar finalmente tienen la misma dimensión. Procedemos. Entonces, 3 menos 2. 5 se ponen. 3 menos 2 es 1. 9 menos 6 da 3. 6 menos 4 da 2. Menos 3 menos 4. Hay choque. Menos con menos da más. Menos 3 más 4, 1. 0 menos 6, menos 6. Menos 6, digo 6 menos 2 es 4. Entonces son operaciones sencillas, solamente que es un poco moroso porque hay que ir posición por posición, al menos en la suma y la resta. Y si fueran matrices más grandes, imagínense, ¿no? Hay que ser más largo todavía el proceso. Hay calculadores que pueden hacer matrices y pueden hacer sumas, creo. En la calle 570, 950, creo que tiene para hacer no solamente de cuadrado, también se puede seleccionar estas dimensiones. A ver si lo chequean. Ponen mode matrix mat y buscan ahí, les pide previamente qué dimensión vas a utilizar y ustedes pueden colocar la dimensión, ingresan todos sus valores por posiciones y lo guardan. Y luego cuando quieren hacer operaciones le llaman a la matriz A más la matriz B. Pero es un poquito largo, ¿no? Introducir eso. ¿Dónde vamos a seguir eso más? Para comprobar las multiplicaciones. ¿No? Por último vamos a hacer el inciso y eso va, para eso vamos allá a las multiplicaciones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la multiplicación o el producto de matrices? Este es producto entre matrices. O bueno, multiplicación de matrices. Ya no es contra una escala, sino matriz contra matriz. ¿Qué condiciones tiene que cumplir la matriz? ¿Ya? La primera matriz tiene que tener una dimensión A por B, por ejemplo. Para que sea posible hacer esta multiplicación entre dos matrices, la siguiente tiene que tener el mismo número B primero, y atrás puede tener un número cualquiera, dando como resultado, voy a poner un poquito más en el centro, el mismo número de columnas y el mismo número de filas. Ya en la segunda, aquí el orden es importante, primera por segunda es muy importante. Entonces esto va a dar un resultado. Primeramente, estos dos tienen que coincidir, el B con B tienen que ser iguales para poder hacer la multiplicación, y el resultado va a tener las dimensiones de A por C, de lo que
¿ya? Entonces sería aquí directamente dimensiones A por C, ¿ya? En este caso, el producto no siempre es conmutativo, porque, por ejemplo, si es que yo voy a poner el B por C adelante, por C por A por B, no cumple la condición de que el número de columnas del primero sea igual al número de filas del segundo. Entonces no se puede hacer la operación. No tiene solución. ¿Ya? Eso. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos piden esta restricción? ¿Ya? Porque yo tengo que multiplicar todos los elementos de una columna de la segunda por toda la fila de la primera. ¿Ya? Y eso lo vamos a entender mejor con un ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primeramente A por B. Vamos a anotar acá. Vamos a ver qué dimensión también tiene que salir. A por B. Entonces A es 3, 2, menos 1, 0, 1 y menos 2. Por B, que es 1, 3, 2, menos 1, 0 y 2. ¿Ya? O sea que es igual. ¿Y de qué dimensión va a salir mi matriz? Eso es importante. Aquí ya no sale la misma dimensión como en la suma. La suma también es conmutativa, pues eso no hemos dicho. ¿Ya? Entonces acá vamos a revisar la dimensión de la primera. Es 3 filas por 2 columnas. Y en la segunda son 2 filas por 3 columnas. Este es un caso especial, ¿no? De las matrices. ¿Por qué? Porque estas sí se pueden conmutar, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. En primer lugar, tienen que coincidir estos dos números. Coinciden, son iguales, ok. Entonces, el resultado va a salir de 3 por 3. Entonces, tenemos que plantear una matriz de 3 por 3. Vamos a tener 9 posiciones. ¿Ya? Vamos a marcarlo aquí. Tengamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9 posiciones. ¿Ya? ¿Qué entra en estas posiciones? Ahora sí, ya, eso es primeramente el juego de las dimensiones. Ahora, ¿qué va a entrar en la posición 1, 1? Va a entrar el producto de la fila, bueno, sí, de la fila 1 con la columna 1. O sea, esta columna la voy a multiplicar por esta fila. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 1. Entonces multiplicamos 1 por 3, 3. Vamos a anotar esos numeritos acá abajo. Tenemos que entre 1 por 3, 3. Así, ¿ve? Y la columna por su fila. Entonces 1 por 3 y 2 por menos 1. Sería menos 2. Vamos a la siguiente posición. Esta posición es fila 1, columna 2. ¿Ya? Entonces hay que utilizar la fila 1. Seguimos con la fila 1, pero ahora vamos a usar con la columna 2. La columna 2 vamos a multiplicar acá. Entonces sería 3 por 3 y 2 por 0. 3 por 3 da 9 y 2 por 0 da 0. ¿Ya? Seguimos en la tercera columna ahora y primera fila. Entonces sigo utilizando la tercera columna y de aquí utilizo la primera fila. Entonces, como se dan cuenta, lo que juega aquí en la primera matriz son las filas. Y lo que juega en la segunda matriz son las columnas. ¿Ya? Por eso es que se pide que el número de columnas acá sea igual al número de filas de acá. ¿Ya? Para que se pueda multiplicar todos los elementos. Entonces acá vamos a multiplicar para esta posición es primera fila, tercera columna. En la tercera columna vamos a atacar a la primera fila igual. Sería 2 por 3, 6 y 2 por 2, 4. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente fila, fila 1, digo fila 2 ahora, pero con la columna 1. Columna 1 con la fila 2. 1 con menos 1 y 0 por menos 1, 0. Vamos a esta posición, es la 2, 2. Segunda fila, digo segunda columna, segunda fila. 3 por menos 1, menos 3 y 0 por 0, 0. Luego vamos a la siguiente, que sería tercera contra segunda. 2 menos 2 y 0. Vamos a hacer la tercera más rápido. Con la tercera fila, opero la primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces, 1 menos 1, digo 1 por 1, 1 menos 1 por menos 2, más 2. Luego esta columna, 3 por 1, 3. 0 por menos 2, 0. 2 por 1, 2. 2 por menos 2, 4. Listo.
Y ese sería nuestro resultado. Esto no hay que ordenarlo un poquito, ¿no? Lo importante aquí es el procedimiento, ¿ya? Pueden agarrar la columna de acá y multiplicarlo por la fila de acá. Aquí hemos mantenido constante una fila y hemos obtenido toda la fila primero, ¿no? Y hemos variado las columnas. También pueden mantener primeramente una columna y multiplicar por cada fila. Pueden obtener todas las posiciones de una columna. Pero vamos a aprender un método nuevo, un método que yo también les he aprendido, pero que es muy útil, muy práctico para esta parte de las matrices. Ahora, este hay que reducirlo, ¿no? El resultado en realidad sería, voy a borrar esto de la dimensión, ok, para tener más espacio. Entonces el resultado final de acá, que era, uy, esta matriz es A por B, ¿no? Esto era A por B, sería igual a todo esto. 3 menos 2 es 1. 9 más 0 es 9. 6 más 4 es 10. Menos 1 y 0 es menos 1. Menos 3. Menos 2. 3, 3, menos 2. Eso es el producto de matrices. Es una nueva matriz que tiene esas dimensiones como hemos indicado hace un momento. ¿Ya? Entonces por ahí va. Esa sería nuestra matriz de 3 por... Ahora vamos a aprender un método un poquito más sencillo que a mí, hacer más rápido incluso también mis operaciones, más didáctico, ¿ya? El de las filas y de las columnas. Importante, en la primera matriz utilizamos sus filas y de la segunda tomamos columnas por fila. Columna por fila, columna por fila, columna por fila, columna por fila. Y aquí les decía que pasa también algo interesante. ¿Qué pasa si es que yo invirtiera y quisiera hallar A por B? ¿Qué dimensión tendría? Digo, en este caso ya B por A, digo A por B primero y quiero hallar B por A, por ejemplo. Entonces, ¿qué dimensión tiene B? B en este caso tiene dimensión 2 por 3. ¿Y qué dimensión tiene A? A tiene dimensión 3 por 2. Se cumple la misma condición. Son iguales. Entonces, pero su dimensión es diferente. 2 por 2. ¿Y eso por qué? ¿Por qué sale 2 por 2? Porque si invierto esta matriz, lo voy a ir borrando un poquito para ejemplificar. Si invierto el producto, la otra matriz tendría que ir acá. La matriz A, ¿no? 3, 2, menos 1, 0, 1, menos 2. Pasa al lado derecho y es el lado que utiliza las columnas y el izquierdo es el lado que utiliza las filas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos la operación en este caso? En este caso sería, tomamos la primera columna contra la primera fila. Entonces, vamos a tener ¿cuántas posiciones? 4, hemos dicho. Digo, 2 por 2, hemos dicho. Sería 1, 2, 3 y 4. 2 por 2. Entonces, la primera columna contra la primera fila sería 1 por 3, 3, menos 1 por 3, menos 3 y 1 por 2, 2. ¿Ya? Primera columna contra primera fila. Segunda columna contra primera fila sería 2 por 1, 2, 0 por 3, 0 y menos 2 por 2, menos 4. Ahora vamos a la segunda fila por la primera columna, sería menos 3, 0 por 1, 0 y 2 por 1, 2. Y por último, para obtener esta posición, sería fila, digo, columna 2, fila 2, columna 2, fila 2. Entonces 2 por menos 1, menos 2, 0 por 0, 0, y 2 por menos 2, menos 4. ¿Ya? Y eso sería entonces el resultado de la matriz, habría que ordenarlo un poquito, ¿no? Esto sí estamos multiplicando. El resultado sería 3 menos 3, 0, menos 2, 2 menos 3, menos 2. Aquí 3, 2 menos 3, menos 1, y aquí es menos 6. ¿Ya? Entonces eso, ya, ese sería el resultado diferente, ¿no? Si es que multiplicábamos A por B, nos salía una dimensión 3 por 3, pero si multiplicamos B por A, nos sale una dimensión 2 por 2. Ya es de cuidadito. En este caso no se puede invertir porque coincide, ¿no? 2 y 3, 3 y 2. Pero en el otro caso, en el siguiente que vamos a ver, no se puede invertir. Ya vamos a ver el siguiente caso. Y el último, porque yo creo que ya nos lo damos escrito y después vamos a hacer sistema de ecuaciones, ya para el siguiente link. El último sería B por D traspuesta. F es B por D traspuesta.
Entonces, ¿cómo sería nuestra operación? Primero necesito conseguir la B. Vamos a ver primero la dimensión. La dimensión de B es 2 por 3. Antes, ojo, ¿no? La dimensión de D es 2 filas por 3 columnas. Entonces sería 2 por 3 también. En este caso ya no se puede, pero si hacemos la respuesta, entonces esto se va a volver 3 por 2. ¿No? Por eso dice la respuesta. Pero no hemos hecho ninguna operación con la C y me está dando. Vamos a hacer entonces, vamos a cambiar esto. Va a ser B de respuesta por no hemos hecho ninguna operación con pobre Z y de pin. Ya, entonces, ¿cómo serían las dimensiones? B de respuesta sería 2 por 3. La dimensión sería ahora 3 por 2. Y la matriz C es 4 por 2. Uy, en este caso ya no se puede hacer la multiplicación porque no coinciden estos dos números. Entonces ahí ya muere el ejercicio. ¿Ya? Y entonces solamente va a ser B por C. B es 2 por 3. Tampoco, ¿no? Ah, no, pues este también hay que responder, ¿no? Ese es el problema. La C ahorita es el problema. Ya, vamos a cambiar entonces. Va a ser A por C transpuesta. Estamos analizando las dimensiones. ¿Ya? En caso de que no coincida, no cumpla la condición de la multiplicación, no se puede hacer el problema. ¿Ya? Entonces aquí el A sería 3 por 2 y el C era 4 por 2, pero invirtiéndolo, haciendo su respuesta sería 2 por 4, lo cual resultaría exactamente en una multiplicación porque el 2 con el 2 están coincidiendo y mi resultado tendría que ser de 3 por 4. ¿Ya? Entonces colocaremos las matrices. Ahora, lo que les voy a enseñar es el truco, ¿no? El método para poder hacer más rápido. La primera matriz se colocaría, vamos a hacerlo espaciadito nomás, 3, 2, menos 1, 1 y menos 2. ¿Ya? Y la segunda matriz se coloca acá. La matriz C sería parada, ¿no? Pero como nos dice que transpongamos la matriz C, entonces toda esta columna se vuelve fila. 0, 3, 1, 3. Y esta columna también se vuelve fila. 6, 2, menos 1, 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? Y aquí se divide de esta manera. Listo. Y ya me está indicando de qué tamaño es una matriz. Me está diciendo que vas a tener 4 columnas y 3 filas. Vamos a tomar columna por fila, columna por fila, columna por fila, columna por fila, columna por fila. Y es más rápido porque aquí ya están las posiciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto rapidito y con eso vamos a terminar. Sería 0,6 por 3, 2. 0 por 3, 0. 6 por 2, 12. Vamos a esta columna y esta fila. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 más 4, 13. Vamos a esta columna, esta fila. 1 por 3, 3. 2 por menos 1, menos 2. 3 menos 2, 1. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 más 4, 3. Listo. Vamos a la siguiente fila de columnas. Es más bonito, ¿no? Esta sería la primera matriz que utiliza las filas. Y esta es la que utiliza las columnas, la segunda. ¿Ya? Entonces acá a 6, 0, 6 va a venir por acá. 0 por menos 1, 0. 6 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. 2 por 0, 0. Entonces solo menos 3. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 0, 0. Entonces quedaría solo menos 1. 3 por menos 1, menos 3. 2 por 0, 0. Me quedaría solamente menos 3. Y por último, 0 por 1, 0. 2 por menos 2, menos 12. 3 por 1, 3. 2 por menos 2, 4. 3 menos 4, menos 1. 1 por 1, 1. Menos por menos más, entonces sería 2. 1 más 2 sería 3. Y por último, 3 menos 4 menos 1. ¿Ya? Y ya tendríamos la matriz de resultado. La matriz de resultado sería entonces igual 12, 13, 1, 13, 0, menos 3, menos 1, menos 3, menos 12, menos 1, 13 y menos 1. Ese es el resultado de multiplicar A por C transpuesta. Entonces, esta es una forma más rápida de hacer productos de matriz. Ya les recomiendo que nos puedan revisar, que nos puedan hacer en este orden.
la de columnas aquí arriba, la de filas abajo, desplazadas un poquito, le ponemos una cuadrícula y empezamos a multiplicar. De hecho, hay que multiplicar así nomás, ¿no? Y es más bonito, ¿no? 0 por 3, 0, 6 por 2, 12. Luego menos 1 por 3, así, gira. Menos 1 por 3, digo 1 por 3, 3. 2 por menos 1, menos 2. 3 y menos 2, 1. ¿Ya? Entonces empezamos. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones y vamos a hallar las soluciones por un método matricial. Entonces, son métodos matriciales de resolución del sistema de ecuaciones. Hay un montón de métodos de resolución del sistema de ecuaciones que ustedes han visto, ustedes los conocen. Ya, esta es una primera sistema de ecuaciones. Lo que nosotros hacemos comúnmente para resolver el despeje, la sustitución. Eso se llama método de sustitución. Ya, es decir, básicamente despejamos una ecuación, despejo la x, en este caso de x, por despejar, esto lo mando a otro lado, y el x despejado lo reemplazo en esas dos ecuaciones. Y deduzco, ya que solo y y z, dos ecuaciones con los incógnitas, y y z despejo una idea y la ecuación, y la z son las solitas, pero eso es lo que hacemos comúnmente en las ecuaciones, pero hay métodos matriciales que permiten resolver esto más rápido. ¿Ya? Para eso necesitamos recurrir a ciertas operaciones. Primero, el primer tipo de operación, este método para poder resolver ecuaciones se llama método de Gauss. En el método de Gauss utilizamos operaciones o transformaciones elementales. ¿Ya? Operaciones elementales. Con la ayuda de operaciones elementales tengo que reducir esta matriz. ¿Ya? Ojo, una matriz o un sistema de ecuaciones tiene una cierta condición. Yo necesito para resolver un sistema de ecuaciones ¿qué requisito se requiere para un sistema de ecuaciones? Que tenga el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, ¿no? Siempre me viene eso, ¿ya? En este caso, en este sistema de ecuaciones, ¿cómo representábamos nosotros las incógnitas? Las incógnitas están ordenadas por columna, en este caso, si se dan cuenta, están ordenadas por columna y el número de ecuaciones está ordenado por filas. Entonces tengo que formar el número de incógnitas es el número de columnas. El número de columnas es igual al número de filas. Y habíamos mencionado un poquito eso hace rato. Cuando una matriz tiene el mismo número de filas y de columnas, n por n, por ejemplo, entonces se llama matriz cuadrada. ¿Ya? Las matrices cuadradas entonces tienen diferentes nombres. Hay matrices especiales cuadradas. ¿Ya? Una matriz famosa es esta, la identidad, por ejemplo, de 3 por 3, donde todos los elementos son 0 menos esta diagonal. Esa se llama matriz identidad. Ahora, si es que tuviera un valor, por ejemplo, 4, ¿está bonito eso? Solamente se llama matriz diagonal. No necesariamente tiene que ser todos 4. Vamos aquí 4, 5 y aquí -4. Pero ocupa solo los valores de la diagonal, se llama diagonal, matriz diagonal. Hay otra matriz que tiene solamente valores por arriba de la diagonal. Bueno, puede tener un cerito, pero tiene valores por encima de la diagonal y todo lo que está debajo de la diagonal son ceros. A esta se llama triangular superior. También podemos hacer una triangular inferior y las de arriba serían solo ceros. ¿Ya? Esos son los tipos de matrices. Según su disposición, las matrices cuadradas tienen esa clasificación. Entonces, lo que nos pide el método de Gauss es con operaciones elementales llegar o transformar el sistema a una matriz triangular superior. El siguiente método es el método de Gauss-Jordan, pero es más avanzado, en el que tenemos que convertirlo en diagonal simplemente, ya, pero es mucho más largo. Vamos a ver simplemente este método de Gauss con operaciones para ejemplificar las operaciones elementales. ¿Sí? Esto es entonces acerca de matrices cuadradas. ¿Para qué entonces sirven las matrices cuadradas? Para plantear sistemas de ecuaciones.
¿Ya? O el número de incógnitas igual al número de ecuaciones, quiere decir que el número de columnas es igual al número de filas. Si es que un sistema de ecuaciones tiene más ecuaciones que incógnitas, entonces tiene infinitas soluciones. Si es que tiene menos ecuaciones que incógnitas, va a haber en algún punto donde va a haber una ambigüedad o que se llame una falacia, también están diciendo, y falacia, ¿no? Algo que salga así, ¿no? Como al despejar que 16 es igual a 0, ¿no? O sea, algo que nada que ver. Entonces, necesita tener mismo número de filas y cuadrados. Tiene que ser cuadrado. Y hay varios tipos de cuadrados. La identidad con solo unos en la diagonal y triangular superior y triangular inferior. ¿Sí? Esos son tipos de matrices cuadradas. O bueno, los más conocidos. ¿Y en qué consisten las operaciones elementales? Vamos a verlo directamente en la aplicación. ¿Ya? Entonces, el método de Gauss me dice que lo convierta esto en una matriz. Entonces voy a obtener la matriz sacando sus coeficientes de cada incógnita. ¿Ya? Entonces, para x, su coeficiente de la primera ecuación es 1. Su coeficiente de y de la primera ecuación es más 2. Su componente de z de la primera ecuación es menos 1, ¿no? Menos z, menos 1. El componente de x en la segunda es 2. De y su coeficiente es 5. De z su coeficiente es 2. De x su coeficiente es 1. De y su coeficiente es menos 1. Y de z su coeficiente es 2. Positivo, ¿no? Y listo, ya hemos obtenido su matriz, su forma matricial de un sistema de ecuaciones. Ahora, las ecuaciones, el orden de las ecuaciones no es necesariamente que no se puede variar, ¿ya? Es decir, puedo reemplazar esta ecuación en esta, o esta en esta, o esta en esta. No hay problema con el orden. O sea, yo podría cambiar estas filas sin que se altere la matriz, sin que se altere la matriz. Ojo, pero para poder hacer el método de Gauss, me dice a tu matriz cuadrada, aumentale aquí al ladito los resultados para que hagas operaciones con ellos mismos. Entonces agarramos los resultados que es 2, 10 y menos 1 y los pongo al lado. Listo. Entonces, ¿qué operaciones elementales nosotros conocemos? ¿Qué operaciones elementales tenemos? Eh, la primera operación que tenemos es que podemos multiplicar toda una fila por un número, por n. Entonces se multiplicaría 1n, 2n, menos 1, o bueno, un número real, un número concreto. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 2, 6. Eso se puede porque aquí en la ecuación también al multiplicar toda la ecuación por un número no se altera la igualdad, ¿no? Ese es uno que nos puede ser útil. Multiplicar toda una fila por un número cualquiera que yo quiera. ¿Sí? Y otro, la más elemental todavía, es que yo puedo sumar una fila con otra. Es decir, puedo sumar 1 más 2, 3. 2 más 5, 7. Menos 1 y 2, 1. Y 2 y 10, 12. Toda esta fila se transforma, pero la de arriba no sufre ningún cambio. ¿Ya? Solamente a la que está yendo a sumar. Y como se puede sumar una fila con otra, se puede sumar una fila consigo misma. Por eso se puede multiplicar. Si es que yo decía, no, multiplico por 3. ¿No? Es como decir, sumo una vez y sumo otra vez a esta misma fila. ¿No? Entonces se puede sumar una fila con otra. Y cuando se hace consigo misma, se multiplica por una constante. Esas son las operaciones elementales. Ahora, también puedo sumar un múltiplo de una fila. Dos veces la fila 1. ¿Ya? O sea, eso es como sumar dos veces, ¿no? Es como si hubiera bajado dos veces a sumar la fila de arriba. Entonces, estas operaciones son permitidas para los sistemas de ecuaciones y eso se llama operaciones elementales. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser conseguir para nuestro Gauss eh, su matriz triangular inferior. ¿Ya? Antes aquí estaba viendo solo sus archivitos. Un momentito. Hay teoremas mal puesto la ingeniera. ¿Qué? Nada, ¿qué problema?
Ya. Este método de Gauss también se llama escalonado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al decir esta matriz cuadrada yo lo quiero convertir en una triangular superior, el objetivo es convertirlo en triangular superior, quiere decir que del cuadrado solamente va a existir la parte de arriba y todo lo de abajo va a ser ceros. Esa es la diagonal principal. Todo lo debajo de esa diagonal tiene que hacerse cero. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? Primeramente, vamos a ir haciendo de arriba para abajo. ¿Ya? La primera fila no se toca porque ya está fuera de ese dominio que tengo que convertir en ceros. La segunda fila es la que tengo que convertir en ceros, y específicamente en 2. Me enfoco en el 2. ¿Ya? ¿Por qué número tengo que multiplicar el 1 para que me dé menos 2 y poder eliminar este 2? Entonces multiplico por el menos 2. 1 por menos 2 va a dar menos 2. Pero no lo voy a dejar acá, sino lo voy a mandar todo eso a sumar. ¿Ya? Hagamos lo mismo con la primera y con la tercera. El 1, ¿cómo puede eliminar el otro 1? Volviéndose menos 1. ¿Cómo lo convierto al 1 en menos 1? Multiplicando por menos 1. En este caso es fácil porque es un 1. ¿Sí? Esto es 1. Esas son las operaciones elementales. Estoy multiplicando una fila y le estoy pasando a sumar. De hecho, estoy pasando a restar dos veces la primera fila a la segunda fila. ¿Ya? Otros autores saben poner la fila 2, ¿no? Menos dos veces la fila 1. Y en el otro caso sería la fila 3 menos una vez la fila 1. ¿Ya? Eso también se suele colocar para hacer la aclaración de que esa operación se está haciendo. ¿Ya? Nosotros lo vamos a colocar directamente. Entonces, ¿cómo se opera? A la primera fila no le llega ninguna flecha, así que se copia tal y como está. ¿Ya? Ahora, menos 2 por una, menos 2. Más 2, 0. Nuestro objetivo se ha cumplido. Pero era porque lo hemos forzado. Vamos a ver cómo va yendo en las demás posiciones. Toda la fila por menos 2 y sumamos a la de abajo. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 5, 1. Menos 2 por menos 1, menos por menos más, 2. 2 más 2, 4. Menos 2 por 2, menos 4, más 10. Menos 2 más por 2, menos 4. Más 10 sería 6. ¿No? Y así sería la segunda fila. Ya se le ha hecho una operación elemental. Eso no altera el valor de la matriz. Son operaciones que no alteran su valor. Esto está separado, ¿no? Nuestra matriz cuadrada es esta. En esta matriz me enfoco para hacer el diagonal, ¿no? No. Esos son los resultados. ¿Ya? Seguimos, vamos a multiplicar por menos 1 en la primera fila y la vamos a sumar a la tercera. Menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2 y menos 1, menos 3. Menos 1 por menos 1, más 1 y 2 es 3. Menos 1 por 2, menos 1. Digo menos 2 y menos 1, menos 3. Listo, ese sería nuestra matriz de resultados. Sí, yo creo que se ha entendido. Me dicen nomás, me hacen parar si es que hay algo raro. Ya me dicen, no, seguimos. Luego, ya que hemos convertido esta parte en ceros, nos falta eliminar este u menos 3 más, ¿no? Entonces vamos a multiplicar todo esto por 1 otro, eso es, ¿no? ¿Por qué no me hay que multiplicar el 1 para que nos dé menos 3? Bueno, para que nos dé 3 en este caso, solo por 3. 3 por 1 es 3 y menos 3 me va a dar 0. Y lo sumo a la fila de abajo. Ya ese es mi trabajo. Entonces a la primera fila no le llega ninguna flecha, a la segunda tampoco le llega flecha, entonces sería 1, 2, 0, 1, 4, 6. Pero a esta le está llegando una flecha. ¿De dónde viene? De aquí arriba multiplicando por 3. Entonces 0 por 3, 0 más 0, sigue siendo 0. 3 por 1, 3, menos 3, me da 0. 3 por 4, 12. 12 menos 3 me da 12 más 3 da 15. 3 por 6, 18. 18 menos 3 da 15. Y ya hemos cumplido con nuestro objetivo. Nuestra meta era eliminar a la diagonal inferior, digo, a la parte inferior, y convertirlo todo en una matriz cuadrada triangular superior. ¿No?
Esto es escalonamiento, porque estamos eliminando graditas, ¿no? Escalones de la parte de abajo. Si es que fuera de 4x4, entonces el procedimiento sería con este elemento eliminar 1, 2, 3. Con este elemento eliminar 1, 2. Y con este elemento eliminar 1, si fuera de 4x4. En el caso de 3x3, con él tenemos que eliminar estos dos. Y con él me tengo que asegurar de eliminar a este. ¿Ya? Los elementos de la diagonal entonces son muy importantes. La diagonal siempre es importante para poder hacer este trabajo. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿esto a qué se traduce? ¿Esto para qué nos sirve finalmente? Esto se va a traducir en, vamos a anotarlo acá, ya se convirtió en una matriz triangular superior. Le vamos a devolver sus variables. Esto era x, y, z. Y estos son sus resultados. Entonces le devolvemos sus variables, que sería 15z es igual a 15. Acá arriba sería 4z más 1y, o y más 4z es igual a 6. Y por último acá es 1x más 2y menos z. Y es igual a 2. Y tenemos esta gran ventaja. Pues este sistema de ecuaciones está a la mano. ¿Por qué? Porque si yo despejo la z, el 15 pasa a dividir, 15 entre 15 es 1. Y ya tendría un resultado. Este resultado que tengo lo reemplazo arriba, por sustitución inversa se llama. Entonces reemplazo arriba sería z, 1. 4 por 1, 4. 4 pasa a restar. 6 menos 4, 2. Y por último, aquí arriba, 2 por 2, 4. 1 menos 1, ¿no? Entonces sería 4 menos 1, 3. 3 pasa a restar. Entonces sería 2 menos 3 es menos 1. Y esas serían las soluciones del sistema de ecuaciones. Bonito, ¿no? El método de Gauss utiliza estas ciertas operaciones elementales para poder ir eliminando del escalón, o bueno, en la parte inferior y convertirlo en una triángulo superior, y de la triángulo superior, por sustitución inversa, rápido sacar los resultados. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro método de Gauss. Vamos a hacer un poquito más de eso y luego vamos a pasar a lo que son las determinantes. ¿Ya? Estoy un poquito en desorden, creo, pero eh, vamos a tratar de ver ¿ya? Determinantes y luego la inversa. Porque en determinantes también se puede aplicar operaciones elementales, les cuento. Vamos a ver eso pero más adelante. Ya, ¿ven? Este ejercicio lo vamos a borrar. Es larguito nomás. Vamos a tardar como 20 minutos haciendo el ejercicio, pero vale la pena porque hemos explicado hartos detallitos, ¿ya? Y así también quiero que me hagan sus prácticas, al menos la mía, ¿no? La docente, no, por cualquier método. Pero la mía pueden hacerlo con este. Esto es rápido, ¿listo? Era con el de la diagonal, elimino los dos de abajo. El de la diagonal, no de abajo. Y ya está, ya acabó. En 2 pasos ya lo tengo resuelto. El método de Gauss-Jordan más evolucionado ya no te pide solamente que lo conviertas en triángulo superior, sino también quiere que a ese triángulo superior también le ponga ser, sino que solamente quede la diagonal. Con la diagonal no trabajo en el código es más largo. No es más fácil. Es lo mismo, pero ¿no? Vamos entonces a por listo. Nuestro trabajo ahora, antes de empezar, tengo que ordenar y convertirlo de este sistema de ecuaciones en una matriz. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Vamos a sacar los coeficientes, vamos a poner aquí el orden temporal de x, luego los y, luego los z y luego los resultados. ¿Sí? Entonces, ¿quién va primero en x? En x tenemos la coordenada 2 y el coeficiente 2, en el otro el coeficiente 1, acá, y aquí tenemos el coeficiente 3. Y el coeficiente en menos 3 para y. Aquí no hay y. De hecho, esta ciudad la vamos a colocar un poquito más acá, porque no hay que estar ordenado con la tele. Una y se coloca 0.
Y para esa posición es menos 1. Menos 1. Luego z serían menos 1, 1 y 2. Y las soluciones son 4, 5, 3. Trabajar ahorita aquí tal y como está es muy complicado porque miren, tengo un 2. Este 2 tiene que eliminar el 1 y el 3. Es muy complicado buscar un número que multiplicado por 2 me dé 1, un medio. ¿No? Y multiplicado por 2 me dé 3, ¿ya? 3 medios también, ¿no? Podemos simplificarnos el problema. ¿Cómo? Vamos a ver aquí un poquito. Vamos a ordenar convenientemente las filas. La fila que me conviene que esté arriba es esta que tiene un 1. Como han visto, es fácil de hacer cuando tenemos unos. Y abajo le ponemos el 2, menos 3, menos 1, y este 3, menos 1. Bien. Esto no ha alterado nada. ¿Por qué? Porque las posiciones siguen siendo las mismas. Tenemos que seguir esperando el orden de las X, las Y y las Z y los resultados. Ahora sí, esto vamos a empezar a convertirlo en una matriz triangular superior. ¿Ya? Vamos a empezar aquí. 1, 0, 1, 5. Muy bien. Espacio, necesito espacio. Ya. A esta matriz le vamos a aplicar un cambio, una transformación elemental. Vamos a eliminar con este 1 a este 3 de one, de un solo golpe. Entonces aquí sería por 2, para eliminar el 2. Pero 2 por 1 es 2, más 2 sería 4. Entonces aquí hay que aclarar específicamente por menos 2. ¿Ya? Y acá abajo es para eliminar el 3 por menos 3. ¿Por qué? Porque multiplicando 1 por menos 3 más 3, 0. ¿Ya? Y ya estaría mi resultado. Entonces vamos a notar abajo. Sería 1, 0, 1, 5. No le pasa nada ahí porque no le llega ninguna fecha. En cambio, luego sí le llega. Y dice multiplica por menos 2 el de arriba y súmelo. Menos 2 por 1, menos 1. Digo, menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 0, 0. Menos 3, menos 3. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Por último, último por menos 2, 5 por menos 2, menos 10, más 4, menos 6. Y el otro es por menos 3. Entonces, menos 3 por 1, menos 3 más 3, 0. Menos 3 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 3 por 1, menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 por 5, menos 15, más 13, es menos 2. Ahora continuamos la operación. Ya hemos eliminado, mi objetivo es eliminar todo esto. Ya hemos eliminado los dos de la diagonal, del primer elemento de la diagonal. Ahora falta el segundo elemento y eliminar ahí. ¿Lo ven? Con él tengo que eliminar al menos 1. Pero ahora es un menos 3. Está un poquito complicado convertir ese menos 3 en un menos 1. Se puede hacer de esta manera, ¿no? Por un tercio. Entonces sería 3 de 3, 1, pero negativo. Por menos un tercio y por menos 1 positivo. Esa es una forma. Otra forma es hacer una operación elemental de dividirlo esto o todo multiplicarlo por un tercio. Solo aquí, no estoy llevando a ningún lado. ¿Ya? Entonces eso que me da de resultado. Esta no se ha alterado nada. Aquí es el problema. 0 por un tercio da 0. Menos 3 por un tercio es menos 3 dividido entre 3 da menos 1. Menos un tercio por menos 3 también es menos 1. Y menos 6 dividido entre 3
menos 2. ¿Ya? Y la de abajo lo dejamos igual. ¿Ya? Ojo, ojo acá, el detalle. No, nada, que con el un tercio solamente afectado a esta fila. La fila de abajo se corta exactamente igual. ¿Y eso para qué? Para que podamos obtener un número para eliminar el de abajo. Pero les decía, no es muy conveniente utilizar el menos 3, ¿no? Al menos el menos uno. Pero ahora que ya tenemos un menos uno, podemos volverlo también positivo, ¿no? Aquí hubiéramos multiplicado por negativo, ¿ya? Entonces, menos un tercio por cero, 0. Menos un tercio por 3, menos con menos más, y 3 dividido entre 3, 1 nomás. Luego, menos un tercio dividido entre 3, digo 3 por menos un tercio, menos con menos más, 3 más 1, y menos con menos más, 6 dividido entre 3, 2. Entonces sería más 2. Listo. Abajo sería 0 menos 1 menos 2. Listo, está bien. Y ahora vamos a proceder finalmente para eliminar lo que está, para eliminar, descarbonizar, hay que eliminar con este de la diagonal, el que está abajo. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 1 para que se pueda eliminar con el menos 1? Por el mismo nomás. ¿Por qué? Porque 1 por 1 va a dar 1 positivo y menos el 1 va a dar 0. Nosotros rellenamos 5 más 3. Ojo, no dejemos que se mezclen, ¿no? Los coeficientes con los resultados. Y ahora, ¿qué está pasando acá? Yo voy a intentar multiplicar por 1 y lo voy a sumar todo aquí abajo. Entonces arriba me quedaría, no llega a ninguna flecha, entonces sería 1, 0, 1, 5. Abajo me quedaría por 1, tampoco le llega flecha, ¿no? En este caso 0, 1, 1, 2. Y aquí por 1, 0 por 1, 0, 0. 1 por 1, 1, menos 1, 0. 1 por 1, 1, menos 1, 0. 1 por 2, 2, menos 2, 0. Esto es lo que se conoce como el rango de una matriz. Esta matriz en realidad no es de rango 3. Digo, su rango de esta matriz sería simplemente hasta el 2. ¿Qué está pasando acá? Sería como eliminar una ecuación. No estoy eliminando una variable, estoy eliminando toda la ecuación. 0x, 0y, 0z es igual a 0. Es correcto, todo se está eliminando. ¿Ya? Entonces, al eliminar todo esto, me estoy quedando con dos ecuaciones y con las tres incógnitas. Este sistema tiene infinitas soluciones. No tiene pocas ecuaciones, entonces se dice que tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, este sistema no se puede terminar de resolver. Y listo, esas son las operaciones elementales, o sea, convertirlo esto en diagonal y luego empezar a reemplazar. Espero que les haya servido. Van a ver el video, van a tratar de hacer igual para poder ver cómo está manteniéndose para su práctica. ¿Ya? Este es un método, pero de transformaciones elementales para obtener sistemas de ecuaciones. Las transformaciones elementales sirven para muchas cosas también. No alteran el valor del determinante, por ejemplo. Y eso vamos a ver a continuación. Vamos a parar aquí con sistemas de ecuaciones. Vamos a entrar a lo que son los determinantes. Listo. Perdón. Nos vamos a hacer el cálculo de determinantes. La verdad, yo no sé exactamente qué es un determinante. Buscaba una respuesta satisfactoria, pero cuando me encontraba satisfactoria no me lo memorizo también, ¿no? El determinante pero es un número que representa a toda la matriz. Se obtiene haciendo ciertos cálculos. No sé si empezamos de forma aquí o si días más antes, pero... Ay, perdón, estamos a digo, los determinantes condensan todo el valor de una matriz, ¿ya? En un solo numerito. Es un valor representativo de esa matriz. Ojo, el determinante debe ser
cuadrado solamente funciona para matrices cuadradas. Ojo, importantísimo, si les pide determinante de una de 3 por 2, por 4, dijo, menos por 2. Ya, pues sí. Entonces la determinante se aplica para matrices cuadradas y se obtiene un valor representativo. ¿Ya cómo se calcula ese determinante? Vamos a ver primeramente la matriz de 2 por 2. En una matriz de 2 por 2 es la más elemental. El determinante se calcula de la siguiente manera. Así, por ejemplo, ¿ya? Se multiplican las posiciones. En este caso se multiplica la posición a la derecha y se mantiene con signo positivo. Se anota acá, de esta manera. 2 por menos 2, menos 4. ¿Ya? Y luego se resta a este resultado la multiplicación en diagonal en el otro sentido. Lo vamos a anotar con colorito para que no tenga mejor. Y en el otro lado sería por cuánto. Digo, el resultado de multiplicar en diagonal hacia la izquierda. 1 por 3, 3. ¿Ya? Entonces se calcula la multiplicación a la derecha y se resta con la multiplicación a la izquierda. En total, menos 4 y menos 3 me da menos 7. Y listo, ese sería el valor del determinante de 2 por 2. Es rápido, sencillo, concreto. Multiplica la derecha positivo, multiplica la izquierda negativo, ¿no? Se resta. Vamos a continuar para una de 3 por 3. En la de 3 por 3 tenemos que utilizar una estrategia. En colegio yo he visto que muchos han hecho el producto vectorial y han tenido que hacer las componentes del primer vector, componentes del segundo vector, el vector unitario y JK. Y luego lo copiamos, ¿no? 2, 1, 2, 3, 1, 2, así. Ah, no, 2, 1, 2. Y no sé, yo he visto que varias veces así, ¿no? Este por este resultado, este por este resultado, este resultado, y el otro. Esto pero puede servirles para solo esta materia, digamos. Para más adelante ya no es un método permitido. ¿Ya? O bueno, no he visto mucho que dejen de hacer eso, ¿no? Nos piden el método de el pivote. Entonces, ¿qué consiste en el método del pivote? Es una forma de calcular exactamente cuánto vale el tren. Pero ¿cómo calculamos el método del pivote? Vamos a darnos una matriz. Directamente vamos a calcular. La matriz de nuestro problema, de nuestro sistema de ecuaciones, vamos a calcular. Acá sería 1, 2, menos 1, 2, 5, 2, 1 menos 1 y más 2. ¿Cómo nosotros vamos a obtener de una matriz de 3 por 3? Hay algunas reglas que dicen multiplique esta por esta por esta, luego esta por esta por esta y esta por esta por esta. O sea, todo un lío, ¿no? Para poder obtener. Y eso es positivo, ¿no? Al otro lado es negativo. Pero nosotros también podemos utilizar otro método, que es el método del pivote. El pivote selecciona una fila o una columna como apoyo para poder eliminar y convertir esto en 2 por 2. Podemos tomar esta. Pero ojo, cuando tomes esta fila, escoge, digo, tienes que definir los signos que va a tener cada unito. Este va a tener un signo positivo, un signo negativo y un signo positivo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta determinante? Entonces, se anota más el número que está en esa posición, 1. En la primera posición, en nuestro pivote, nuestro apoyo. Y este punto, digo, este 1 elimina su fila y su columna. Entonces me queda un determinante de 5, 2, menos 1 y 2. Determinante, ¿no? No es paréntesis, el determinante es barra. Barra. ¿Ya? Luego se coloca el valor de la siguiente con el signo negativo o con el signo cambiado, ¿no? Menos y el valor de lo que hay aquí adentro. 2 centímetros. Y la determinante que se forma cuando yo elimino su fila y su columna. Entonces, elimino
su fila, elimino su columna. Me quedaría 2, 2, 1, 2. 2, 2, 1, 2. Por último, entonces hacemos el último valor que sea más menos 1. ¿Ya? ¿Y por cuánto sería el determinante? Si es que elimino su fila y elimino su columna, quedaría 2, 5, 1 menos 1. 2, 5, 1 menos 1. Listo. Y el resultado sería hacer estas operaciones. Vale decir, vale decir, es igual a 1, 1 ya no se nota, más tampoco. En este caso, 5 por 2, 5 por 2, 10. Menos. 2 por menos 1, menos 2. Listo. Menos el doble de aquí menos 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Más por menos, menos, menos 1, menos directamente. 2 por menos 1 es menos 2. Y 5 por 1 es 5. Sería menos 2, menos 5. ¿Ya? Y vamos a ir operando. Aquí nos quedaría menos con menos da más. 10 más 2, 12. Menos 2 veces 4 menos 2 es 2. Y menos, aquí ya menos 1, menos 2 y menos 5, menos 7. Que sería 12 menos 4 más 7. Y por último, 19 menos 4 es 15. Este sería el valor del determinante de 3 por 3.